Bienvenidas al día número 2 de Impulso Psicopé, esta semana para reinventar tus tratamientos. Y hoy quiero hablar de un tema muy recurrente en nuestra clínica psicopedagógica, que es la conciencia fonológica. Y no vamos a hablar mucho de la teoría, vamos a hablar sí de la teoría, pero vamos a ir más a las ideas que quiero compartirte para poder impulsar esa creatividad que hay en vos, para poder estimular esta función que es tan recurrente trabajarla en el consultorio. Vamos entonces primero a la definición. Cuando hablamos de conciencia fonológica, según esta definición de Rufina Pearson del 2020, desde una mirada psicopedagógica hablamos de la capacidad de analizar y manipular los sonidos y componentes del habla. Y esa manipulación no es mental, la hacemos a nivel cerebro, ¿no? Esa manipulación es súper necesaria y es uno de los precursores, como ya sabemos, del rendimiento en lectura. Es una habilidad previa para luego poder leer correctamente. Entonces, es muy importante estimularla cuando hay desafíos. Y vamos a tener en cuenta una escalera de aprendizajes para esa intervención. Vamos a prestar atención a ir sentando bases, escalones, donde vamos a ir subiendo de a poco y estimular la conciencia léxica, estimular la conciencia silábica, después la conciencia intrasilábica y por último la conciencia fonémica. Estas son como los cuatro componentes dentro de la conciencia fonológica que tenemos que ir escalando y estimulando de forma gradual y sistemática para poder lograr en el niño una correcta manipulación, ¿no?, de los sonidos del habla. Y vamos a hacer un poquito más de profundidad en lo que es la conciencia fonémica, en cuáles son esas tareas usuales que tenemos que lograr que el niño haga, ¿no?, para estimular esta habilidad. Y acá tenemos una escalera dentro de la escalera, ¿no? En el último escalón, que es la conciencia fonémica, que es como la habilidad más compleja de las otras habilidades, pero inclusive dentro de esta habilidad de conciencia fonémica tenemos también una escalerita de tareas que tenemos que ir haciendo de forma también gradual. Vamos a empezar aislando sonidos, sonido inicial, sonido final, sonido medio, aislando solamente los extremos y el medio de la palabra, ¿no?, los sonidos, manipularlos. Vamos a identificar como tarea de qué palabra empieza igual que otras, ¿no? Árbol empieza igual que escalera o que auto. Identifico la igualdad primero. Categorizar habla de tareas en las que yo tenga que eliminar la que no corresponde a esa categoría. Tengo auto, árbol y escalera. ¿Cuál no corresponde a esta categoría? Escalera. Cuando hablo de sintetizar, hablo de que yo voy a dar los sonidos de la palabra, por ejemplo, a, u, o. ¿Qué dice? Y el niño tiene que sintetizar, hacer una síntesis, una unión de esos sonidos para dar como resultado la palabra que era auto. Segmentar es el proceso inverso, que él pueda deletrear, en este caso igual decir los sonidos de auto, que lo diga el niño, ¿no? Y cuando yo ya puedo segmentar una palabra en sus unidades más pequeñas, que son los fonemas, que puedo manipular bien todos esos sonidos, recién ahí voy a poder hacer tareas de eliminar, adicionar o sustituir fonemas. Fíjense que a veces vamos directamente a sustituir. ¿Qué queda si en vez de en mar voy a poner la E en vez de la A? ¿Qué queda? No tiene ni idea el niño porque aún no manipula mentalmente cada sonido. Entonces, primero recorro toda la escalera hasta segmentar y después recién puedo hacer tareas de eliminación, que es qué queda si elimino tal fonema, qué queda si adiciono tal fonema, o qué queda si sustituyo tal fonema, ¿no? Entonces, para que te puedas impulsar con las ideas que te voy a dar, es necesario que conozcas esta base, es necesario que vayas siguiendo esa escalera en los aprendizajes graduales
para fortalecer todas las habilidades de la conciencia fonológica. Ahora vamos a empezar con las ideas de conciencia léxica y conciencia silábica. Sigamos. Muy bien, para trabajar la conciencia fonológica necesitamos empezar trabajando, apuntando a seguir esa escalera de aprendizaje, ¿no? Y en la conciencia fonológica, como dijimos, vamos a empezar a trabajar la manipulación de los sonidos desde las palabras. Por eso ahora vamos a ver ideas, y acá tengo los materiales que suelo utilizar para trabajar la conciencia léxica y silábica. Cuando hablamos de conciencia fonológica, vamos a trabajar con actividades que sean orales, ¿sí? Siempre desde la oralidad y con mucho apoyo concreto, porque estamos estimulando, ¿no?, la habilidad de manipular los sonidos de forma mental y necesitamos apoyarlos en algo concreto. Vamos entonces con la conciencia léxica, que es la noción de cuándo empieza y cuándo termina una palabra. Yo necesito manipular esa unidad más global antes de manipular sílabas, antes de manipular diferencia entre sílabas y antes de manipular el sonido de cada fonema. A ver, yo suelo trabajar esto con muchos de los materiales que están acá, pero vamos a empezar a mostrarles pelotas. Conciencia léxica, suelo poner las pelotas de un lado y, por ejemplo, digo yo una oración, empiezo con oraciones de 2 palabras. La casa, y siempre obviamente modelamos. Vas a agarrar la cantidad de pelotas de acuerdo a la cantidad de palabras que tenga esa oración. Entonces yo siempre hago ese remarco, ¿no? Palabras, y se lo modelo. Agarro la casa, se me fue. Bien, entonces, y contamos, ¿cuántas pelotas agarré para esta oración? 2, entonces, la oración tiene 2 palabras, la casa. Y hago bien esa separación, ¿no? Lo puedo trabajar con pelotas, lo puedo trabajar con tapitas también, ¿no? Y voy aumentando progresivamente la complejidad. La casa es linda, y que cada tapita corresponda a una palabra. A ver, ¿por qué pongo conciencia léxica y silábica junto? Porque los materiales, que suelo utilizar van a ser similares para los dos. Pero, ojo, tengo que tener en cuenta que después de no mezclar, por ejemplo, yo ahora pongo todo junto, ¿no? Pero tengo que decidir qué materiales voy a usar para las palabras y qué material voy a usar para las sílabas, para que no causar esa confusión de que la pelota representa palabras y también la pelota representa sílabas. No. Entonces, si las pelotas es la casa, por ejemplo, voy a separar las sílabas con las tapitas. Entonces vamos a ver cuántas sílabas hay en esta oración. La casa, ¿no? Voy a dividir, evitando que el niño se confunda con el referente, el símbolo de esa habilidad que nosotros estamos estimulando. Miren, les muestro otros ejemplos con estos que seguramente tienen sus consultorios también, además de conteo y todo lo que podemos trabajar con esto, lo ponemos todo de un lado y vamos pasando, son 2 igual, vamos pasando la cantidad que tenga, ¿no? La casa es linda. ¿Cuántas? Bueno, y contamos, lo podemos hacer con esto, también lo podemos hacer con maderitas tipo del Shenga. Vamos contando, siempre teniendo en cuenta esto que les digo, ¿no? De, bueno, qué uso para conciencia léxica, qué uso para conciencia silábica. También tengo unos apoyos de unas tarjetitas que dicen, por ejemplo, zapateo, la casa, cerrar y abrir puños, la casa, tengo 2, ¿no? Contar con los dedos, la casa, lo más típico, y la otra, aplaudir. La casa, que lo solemos a veces usar más con las sílabas. También con las sílabas podemos usar
para usar más el movimiento, podemos saltar, así como dijimos, el zapateo. También podemos, si tienen de estas alfombras o si tienen lo que sea, almohadas, aros, pueden armar con cinta en el piso, un círculo, un cuadrado, una marca, y poder ir saltando, ¿no? Despliego acá y salto en cada uno. Puedo sacarle los números para evitar la confusión y voy saltando de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga esa palabra. No sé, vamos a separar mariposa, mariposa, y voy saltando, involucrando el movimiento y siempre la oralidad en las actividades que trabajo de conciencia fonológica. Sobre todo las léxicas silábicas es importante. Otra, ahora que me estoy acordando, otra actividad que suelo hacer con las pelotas no es solamente agarrar, sino también puede ser embocar. Vamos a embocar en un aro o en otro recipiente la cantidad de pelotas, ¿no? Agarrar, embocar, pasarnos la pelota y vamos contando la cantidad. Hay muchas formas de estimular la conciencia fonológica partiendo desde la base, léxica silábica. Recordemos esto de poder separar materiales o colores, ¿no? Para cuando dividimos palabras de cuando dividimos sílabas. Entonces esta es la primera etapa de la estimulación de la conciencia fonológica. No salteemos esta etapa porque es muy importante antes de poder manipular el sonido solito, de poder aislarlo. Bien, en el tercer escalón de las habilidades que forman parte de la conciencia fonológica teníamos la conciencia intrasilábica, que es muy poco estimulada, pero que es necesaria. No es la habilidad más imprescindible para la lectura como precursor, según investigaciones, esa es la fonémica, la más fuerte e imprescindible, pero tener conciencia de la sílaba, de cómo se componen las sílabas, es súper necesario también para lograr la precisión en la lectura. Cuando hablamos de conciencia intrasilábica, como tenemos acá la definición, es la habilidad que nos va a permitir como desmenuzar o desglosar la sílaba en sus diferentes componentes y que puedan operar con esos componentes, ¿no? Y hay dos partes según este análisis que se hace. Una parte de la sílaba se conoce como ataque y la otra como rima. Ahora voy a explicar un poquito más. Antes quiero contarte que es importante que de forma explícita uno enseñe las estructuras silábicas, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de la conciencia intrasilábica, vamos sí a hablar de actividades orales, pero vamos a tener que tener apoyo visual de cuáles son las sílabas directas, que están conformadas por consonante vocal, inversas, mixtas, grupos consonánticos. Tenemos que tener un color para cada una de las sílabas y enseñar explícitamente cómo se compone esa estructura para que después, porque cuando hay desafíos en realidad, necesitamos conocer que esa sílaba que estoy leyendo quizás es un grupo consonántico, entonces yo sé que la R va a ir en el medio y lo puedo armar y manipular a la sílaba. Entonces tengo más conocimiento y más recursos para poder leer de forma precisa. ¿En qué se refiere esto del ataque y la rima, ¿no? Por ejemplo, en la sílaba flor vamos a tener la primera parte justamente acá tenemos es una palabra de una sílaba, flor. En esa sílaba tenemos el ataque, se le dice a la primera parte que son las consonantes, fl, y la rima es la última que es or, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sílaba K, que es una sílaba directa, voy a tener el ataque es K y la rima es A. Y así voy trabajando con las sílabas. Acá puedo hacer ese juego de ataque y rima en las directas, en las mixtas y en los grupos consonánticos. Entonces acá te dejo dos ideas para poder trabajar, ¿no? Hacer al juego de ataque y rima de forma oral, ¿no? Ataque, rima, inclusive ahí podemos hacer como una competencia de sumar puntos, quién hace más ataques, quién hace más rimas, ¿no? De poder desglosar.
quizás podemos tener, ir diciendo sílabas, ¿no? Y que un jugador lo desglose, ataque, rima, o entre los dos, uno hace el ataque y otro hace rima. O por ejemplo, yo digo, es mi ataque, y el otro tiene que sumar con, por ejemplo, una vocal, porque voy a hacer la parte de la rima, y digo, mo, todo junto, ¿no? Y unimos la sílaba. O al revés, doy la sílaba completa y la desgloso. Entonces puedo ir haciendo ese juego, ¿no? También acá es muy útil buscar poesías y canciones con rimas y poder ir haciendo el desglose, identificando esas sílabas que rimen. Lo puedo hacer de forma, teniendo las rimas cortitas, coplas, e ir identificando ese sonido final que rima, y si no, también lo puedo hacer de forma oral, que lo vayamos diciendo con rimas cortitas y que se vayan identificando las palabras que suenan igual, y después hacer el análisis interno, intrasilábico, de qué sílaba es, ¿no? Si estamos hablando de una sílaba con grupo consonántico, de una solamente directa, ¿no? Bueno, este peldaño no hay que salteárselo, hay que trabajar con el conocimiento de la sílaba antes de trabajar con la conciencia. Bueno, otra de las habilidades que tenemos que estimular cuando hablamos de conciencia fonológica es la conciencia fonémica. Y esta es la habilidad como superior que necesitamos para manipular los sonidos del habla de forma mental, para poder después leer de forma precisa, ¿no? Entonces, por eso en la escalera de aprendizajes va a ser la última instancia en la que vamos a intervenir. Vamos desde lo léxico, lo silábico, lo intersilábico también, y vamos a lo entonces fonémico, que ahí es manipulo el sonido de cada uno de los grafemas por separado. Y ahí también tenemos la escalerita, ¿no? de que vamos a ir reconociendo con diferente complejidad, primero manipulando sonido inicial, después sonido final, después vamos a manipular sonido medio, después vamos a ser capaces de hacer sustituciones, adiciones, inversiones, y por último hacer ese deletreo de toda la palabra. Esa escalerita también, ¿no? Nos tiene que quedar ahí claro, para ir interviniendo con actividades que fomenten eso, ¿no? Entonces yo acá tengo algunos materiales que utilizo para poder favorecer lo que es la conciencia fonémica. A ver, por ejemplo, uso tableros X, después les paso una página en la que descargo cualquier tablero, tipo tableros de juegos de recorrido, con un montón de fondos diferentes que ustedes pueden imprimir de acuerdo a los intereses de su paciente, ¿no? Bueno, este no sé si se ve muy bien, pero es un espacial que tiene del 1 al 30. Entonces yo acá uso cualquier fichita, tapita, cualquier cosa, y vamos trabajando exclusivamente la conciencia fonémica. Los desafíos van a ser los que estén en este dado grande que puse, por ejemplo, que tengo que decir el sonido. Acá no está el sonido inicial, pero acá le podemos, porque con este niño trabajaba sonido final. Podemos agregarle sonido inicial, tengo que decir el sonido final, tengo que juntar, que es sintetizar la palabra, ¿no? Tengo que deletrear, o tengo que hacer un triple desafío que involucra todo lo que está en el dado, ¿no? Entonces, bueno, yo voy armando. Este dado lo voy mutando de acuerdo a las necesidades de mi paciente o de la planificación con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, si me toca esto, ¿no? Lo juego esto con una caja que tengo diferentes juguetes. Entonces, acá lo hacemos también más motivador, más atrapante. No es que agarro solo tarjetas, porque sí uso tarjetas, generalmente las del Fono Loco, pero también agarro acá la caja y bueno, el paciente agarra y agarra un juguete al azar. Y acá, por ejemplo, bueno, nos salió la cajita feliz de McDonald's. Entonces, bueno, ¿qué tomamos acá la palabra? Cajita. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Juntar, ¿no? Si yo tenía que juntar, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer yo el sonido, k, a, j, i, a, y él va a tener que decir cajita.
¿no? Entonces yo primero tiré el dado igualmente, entonces esto lo agarro escondida y no tiene que ver el juguete y después se lo muestro, ¿no? Esto es una variable que yo puedo usar para darle mayor motivación a hacer más atrapante el juego y poder trabajar con la conciencia fonémica. En el dado va a ir lo que vos estés trabajando. Pueden hacer solo dos, sonido inicial y final, y usar la caja de juegos. O podés tener todas las habilidades de la conciencia fonémica en el dado también. Entonces, juegos de recorrido es una forma, el que llega hasta el final, primero obviamente gana. Bueno, después también podemos trabajar solamente, no sé si estamos con sonido inicial, esto también, no sé, son frutas. Yo les muestro cualquier objeto que tengo en el consultorio que ustedes pueden adaptarlo a objetos que tengan, ¿no? Para impulsarlas a pensar fuera, ¿no?, del papel o de la imagen, sino que usemos los objetos que tenemos en el cónsul para estimular diferentes funciones. Por ejemplo, no sé, estas son todas frutas y verduras. Entonces despliego esto en la mesa y vamos a deletrear esta fruta. ¿Cuál es? A, ¿no? Ir haciéndolo con los objetos que tengo presentes. Acá también tengo, por ejemplo, un hilo, ¿no?, que lo puedo, no sé, colgar de cualquier lado que tenga en el consultorio, y trabajar con brochecitos para trabajar el deletreo, por ejemplo, que podamos contar cuántos sonidos tiene una palabra, ¿no? Y acá podemos hacer tipo circuito. Si yo primero deletreé esto, bueno, después voy a poner un broche por cada letra. Bueno, que no se caiga donde lo estamos agarrando. Y voy poniendo banana con todos los brochecitos y después contamos. Bueno, ¿cuántos brochecitos hay? 6. Entonces esta palabra tiene 6 sonidos, ¿no? Me permite llevar algo concreto, algo que él está manipulando de forma mental también. Bien, esa es otra forma. Y acá era, ¿no?, conciencia más fonémica, perdón, deletreo, o podríamos decirle segmentación fonémica. También se puede hacer síntesis fonémica. Yo escondo esto y digo ¿qué tengo acá? Una banana, ¿no? Entonces jugar con las adivinanzas también. Y acá que el rol cambie también, que no sea siempre yo la que lo haga adivinar, sino que también sea él, porque ahí pone en juego otras habilidades, ¿no? Las tarjetas del Fonoloco siempre sirven, ¿no? Más allá de jugar explícitamente con el Fonoloco y los dados que trae. Yo puedo sacar tarjetas y usar solo para lo que yo necesito, sonido final, sonido inicial. Aprovechemos que hay muchos dibujos, ¿no?, acá, que me van a ayudar que me dan un estímulo, me ayudan a tener un apoyo visual para las actividades que yo pueda trabajar de conciencia fonémica en este caso. Entonces, las animo a usar todo lo que se les pase por la cabeza que esté en su consultorio. No nos quedemos fijadas a un juego, ¿no?, o al Fonoloco porque es conciencia fonológica y uso siempre esto, o a X juegos que tengan, sino que vayan variándolo, vayan mutándolo, vayan haciéndolo versátil inclusive a ese juego que te compraste, a los juguetes. Yo uso también los juguetitos chiquitos de las bolsitas de cotillón, soldaditos. Bueno, acá hay un montón de juguetes, ¿no? Peluches podés usar. Todos los que tengas te sirven para tener un apoyo concreto, ¿no? Animalitos, y que vayan unidos a los intereses de tu paciente para poder salir de solo el formato más estático de trabajar en la mesa con imágenes. Esto inclusive lo podemos hacer en el piso, lo podemos hacer en movimiento, la otra vez jugamos a un juego de recorrido en el piso porque el dado era grande. Bueno, le buscamos una vuelta para hacerlo motivador. Eso renueva tus tratamientos, renueva la energía, da motivación a tu paciente y también a vos para poder jugar con el material que tenés, para activar la creatividad que está en vos y que puedas utilizar de más de una manera los materiales que tenés en el consultorio.